Muy buenos días, hermanos. Es un placer para mí estar aquí al servicio del Señor y esperemos que nos estén acompañando en sus casas, y no sin antes dar unos anuncios de nuestros servicios hoy en día, el día de hoy, los domingos, a las 10:30 de la mañana el Ministerio de Español, y a las 11 el Ministerio de Inglés, y por la tarde, hoy mismo domingo, a las 5:30 de la tarde, los miércoles a las 6:30 de la tarde, para continuar nuestro estudio siendo maestros llenos de la palabra. Los invito a que nos acompañen para ser esos maestros llenos de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar este servicio. Padre Santo, gracias te doy por la oportunidad que me das, Señor, de estar aquí, y que le das a los hermanos, Señor, de estar ahí en sus casas, Señor, conectados, escuchando tu palabra, Señor, con esa hambre que tienen de conocer más de ti, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en su hogar, donde quiera que se encuentren. Tócalos, Señor, abre sus corazones, prepara sus mentes, Señor, quita toda distracción, Padre Santo, para que puedan comer, Señor, de ese maná que viene del cielo, Señor, de tu cuerpo, Señor. Bendice, Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido, hermanos, que vayamos en sus Biblias a Juan, al libro de Juan 6, del 22 al 40. Vamos a leer. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido ahí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba ahí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amén, hermanos. Gracias, mi hermano Mario. Que Dios me los bendiga. Hermanos, es un placer verlos una vez más, aunque los vemos electrónicamente, pero gracias a Dios que tenemos este medio de comunicación. Regresamos una vez más a nuestro estudio en el libro de Juan. Ya tenemos hace casi un año de comenzar ese estudio y ahorita nos encontramos en el capítulo 6, pero antes de comenzar ahí, acuérdense cuál es la escritura clave aquí en el libro de Juan. Y se encuentra en Juan 20:31 que dice, pero estas se han escrito para que creéis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, hermanos, eso es lo que vemos que el Señor Jesucristo mismo dijo, yo soy el pan de vida, soy la luz del mundo, soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el camino, la verdad y la vida, soy la vida verdadera. Entonces vemos que Juan nos da los milagros, las palabras, los hechos de Dios en Cristo Jesús en la cruz y la resurrección, que declara que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces comenzamos nuestra enseñanza esta mañana, en capítulo 6, versículo 25. Y yo sé que muchos de ustedes están usando su computer o puede ser su teléfono para leer, pero les recomiendo, hermanos, que saquen su Biblia, la puedan tomar notas, aunque ahora es más fácil usar electrónicamente instrumentos, pero hermanos, nada va a comparar cuando nosotros leemos la palabra de Dios por su Biblia y tomamos notas, porque es como nosotros vamos creciendo. Y más que comenzamos a crecer, más que dejamos las cosas del mundo y nos acercamos más a las cosas de Dios. Entonces en el verso 25 del capítulo 6 dice así, y hallándonos en el otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Entonces antes de comenzar ahí quiero un resumen de capítulo 6. Si se acuerdan que en el capítulo 6 vimos que en el verso 2 dice, y le seguían gran multitud, porque veían las señales que había hecho en los enfermos. Sanaba a los enfermos, entonces venían y lo buscaban. Y lo que sucedía en estas ocasiones, en el verso 4 dice, y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Entonces venía mucha gente para Jerusalén y al mismo tiempo pues tomaron esa oportunidad de ir a oír a Jesús y ver los milagros del Señor Jesús. Y pues vemos que fue una gran multitud. Y en el verso 7, en el verso 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Entonces Felipe le respondió y es algo muy interesante porque ahora lo vi esta mañana que estaba preparando para el sermón. Dice Felipe y le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomara un poco. Quiero que se acuerden de allí, un poco. Y vamos a ver cómo responde Dios y al mismo tiempo las bendiciones del Señor. Y entonces dice que Andrés, en el versículo 9, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor Jesucristo les dice en el versos 7 a 10, dice, entonces Jesús les dijo, hacer recostar a la gente. Y habían 5,000 varones.
Pero cuando tomamos en cuenta que eran 5,000 varones y pues tomamos las mujeres y pues los hijos, serían más cerca de 20,000 personas que el Señor le dio de comer a esta gente. Y pues en el versículo 11, al fin del verso, dice, asimismo los peces, y dice, cuánto quisieran. De anterior, dice Felipe, un poco, pero el Señor responde, todo lo que quisieran. Tenemos aquí en la iglesia una gente que cuando hay comida, se sirven los platos llenos así, aunque no hay bastante, pero se llenan y pues regresan una vez más para más. Pero esas cosas del Señor, que con el Señor, más que deseamos de Él, más que nos va a dar. Y si deseamos muy poquito, entonces nomás recibimos poquito. Pero quiero que vean que el Señor siempre tiene más y más que darnos a nosotros que nosotros que pedir. Y cuando, si vemos en el 14, dice, aquellos hombres que vieron este milagro, vieron la señal que Jesús había hecho y dijeron, y quiero que vean aquí, donde dice la seña que Jesús había hecho, porque después vamos a tratar esa misma frase. Vieron la seña que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, se retiró al monte. Entonces, estaban en Galilea, pero iban a ir a Capernaum, entonces tenían que cruzar el mar. Vieron que se fueron los discípulos, pero no vieron a Jesús. Entonces, allí es donde ahora comenzamos nuestro estudio, ahí en el verso 25 del capítulo 6. Y dice así, y hallándole al otro lado de mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y el Señor Jesucristo inmediatamente les responde a la necesidad de ellos. Y les dice así, dice, y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscaréis no porque habías visto las señales, pero acuérdense que habían visto las señales de la comida, pero no las señales de quién era Él, el Hijo de Dios. Entonces dice, sino que comiste el pan y os estaban satisfechos con el pan que habían comido. Y muchas veces usted y yo, hermanos, buscamos las cosas que satisfechan el hambre de este mundo. Buscamos al Señor no por las cosas que Él nos puede dar en lo espiritual, sino que buscamos lo que Él nos puede dar en lo temporal, en lo físico. Queremos satisfacer un hambre y un vacío, pero lo queremos hacer con lo temporal. Y el Señor Jesucristo aquí les llama la atención, que es más lo temporal que vale, sino que lo que vale verdaderamente es lo eterno. Y muchas veces el mundo nos jala. Y dice la palabra de Dios en Santiago 4:4, dice que amistad con el mundo es que enemistad con Dios. Y muchas veces nosotros en nuestro pensamiento pensamos que las cosas temporales tienen más importancia que las cosas espirituales. Por eso el Señor Jesucristo les dice ahí en el verso 27 lo que necesitaban. Dice, trabaja no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque este es enseñado de Dios el Padre. Entonces vemos que si nosotros buscamos lo temporal, nos vamos a descuidar de lo espiritual. Y solamente si buscamos nosotros al Señor, crecemos en su entendimiento de la palabra de Dios y hacemos la voluntad de Dios, entonces vamos a ser aceptados. Porque lo único que es aceptado por Cristo es que creamos. Nos dice en 1 de Juan 3:23,
Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Entonces, viendo aquí que no es lo temporal que es importante, sino que es las cosas espirituales que tienen gran importancia en nuestra vida y para el mundo. Y pues en el 28, si leemos allí en el 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras? ¿Qué podemos hacer nosotros para ganar vida eterna, hermanos? Creer en el Señor Jesucristo, porque es lo que se requiere. En el 29 dice, también dice, y respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Entonces lo único necesario y lo único que Dios va a aceptar es que nosotros conozcamos a Cristo Jesús como nuestro Señor. Una vez más, en el 28 ahí, hermanos, hay un poco de ruido acá. Si por favor cuando entran no hablen tanto porque se puede oír hasta acá. Muchísimas gracias. Entonces en el 30 dice, y le dijeron, ¿qué señas pues haces tú para que vengamos y creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, hermanos, lo que es necesario es conocer a Cristo Jesús. Entonces lo que se requiere, nos dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a la condenación, mas ha pasado, y oigan esto, de muerte a vida. Entonces lo que nosotros tenemos que reconocer, hermanos, que lo que nosotros necesitamos es esta relación con Cristo Jesús. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces nosotros hemos oído su palabra, le creemos. Y debe de ser muy fácil de creer a Jesús, de creer su palabra. Pero para nosotros es imposible porque nosotros siempre queremos las cosas de Dios basado en nuestra necesidad de lo temporal y no de lo espiritual. Y la respuesta de los que son espiritualmente ciegos, nos dice ahí en el 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Entonces, una vez más, quiero que vean, hermanos, que el hombre constantemente busca las cosas temporal para determinar la bendición que van a recibir de Dios. Nosotros buscamos las cosas del mundo constantemente en vez de las cosas de Dios. Ahorita nosotros estamos encerrados, no podemos salir. Pero fíjese que si todo estaría normal y algunos de ustedes, si su hijo o hija tenían un deporte aquí ahí, no venían a la iglesia para ir a deporte. Si tenían ustedes visitantes en su hogar que venían de otro país o un lugar lejos, ustedes se quedarían en la casa para gozar con ellos en vez de venir a la iglesia. Nosotros constantemente buscamos las cosas de este mundo en vez de las cosas de Dios. Y ya es tiempo, hermanos, que el pueblo de Dios reconozca que los tiempos son cortos. Lo que está sucediendo ahorita nomás es un recuerdo para cada cristiano que las cosas de Dios valen más que lo temporal. Leí, quiero decir, en el internet que hay un país en Europa que le están dando parece que se llaman wristbands, parece que en español sería como muñequeras, pulseras, para que puedan determinar dónde están ustedes. Entonces, por GPS van a saber dónde está la gente. Entonces, como ven, ya está comenzando el espíritu del anticristo. Y nosotros durmiendo, en vez de estar vivos, listos para las cosas de Dios, estamos teniendo miedo sobre las cosas que están sucediendo en vez de tener la paz, porque nuestro Dios nos ha garantizado que Él no nos va a dejar.
Entonces la respuesta que dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué obra vas a hacer? Una vez más, no buscamos lo del cielo, sino que buscamos las cosas físicas. Entonces la respuesta que tienen ellos, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio el pan del cielo, mas mi Padre será el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces, hermanos, quiero que vean que aquí, que el verdadero pan del cielo es el Señor Jesucristo. El ciego no ve eso, pero nosotros ya que hemos recibido este pan verdadero, debemos nosotros de comenzar a vivir de una manera que declaramos que nosotros servimos a Cristo. Entonces dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Si vamos al primer capítulo de Juan, vamos a ver ahí en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que Cristo vino del cielo, vemos que existía con Dios antes del principio del mundo, coexistencia con Dios, y vemos autoexistencia de Dios. Entonces es Dios, estaba con Dios, y es Dios él mismo. Y nos dice allí en el versículo 1, 2 y 13, dice, más a todos los que le recibieron, y se acuerdan que acabamos de leer, si se acuerdan allí en el capítulo 6 que acabamos de leer, dice que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces vemos aquí que lo que está diciendo aquí en el capítulo 1, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora nosotros buscamos la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice allí en el verso 35, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. Entonces, hermanos, ahorita que estamos pasando los tiempos de gran apuro, ¿está apurado usted? ¿Tiene ansiedad? Nos dice la palabra de Dios que si nosotros comemos este pan, entonces vamos a tener vida eterna. Si nosotros si le creemos, entonces no vamos a tener sed, sino que va a haber un gozo en nuestras vidas. Hermanos, hay paz, hay gozo en nuestra vida, si no es porque nosotros no estamos buscando al Señor Jesucristo primeramente, sino las cosas temporales. Quiero, hermanos, que comiencen a tratar en la palabra de Dios para conocer la grandeza de Dios que nosotros servimos. Entonces dice aquí, una vez más, ahí en el 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed. El que viene a él y le oye no tendrá hambre, porque la palabra de Dios le va a dar esa comida que necesita espiritualmente. Si cree en él, entonces esa agua no va a tener sed, porque dice que de él va a salir fuentes de agua viva. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros decidimos? ¿Buscar lo temporal o buscar lo eterno? En nuestras decisiones de día a día, nosotros podemos tener el gozo de Dios, la paz de Dios, o podemos enfocarnos en las cosas de este mundo y tener dolor, tristeza y preocupación. Lo temporal es el mundo que nos jala para el modo de vivir como ellos, pero lo espiritual nos lleva a las cosas de Dios y nos da esa paz. Entonces la promesa que vemos en el verso 37 a 40 quiero compartir con ustedes ahorita, y lo llevamos a cabo ahora en la tarde para terminar, pero quiero que vean, y hermanos, yo sé que algunos de ustedes no van a regresar en la tarde. Es triste, hermanos. Ahorita que necesitamos más de Dios,
todavía somos tercos en decir, no lo necesito. No sean como los judíos que decían, ¿qué señas nos vas a dar? Sino que debemos de ser de los que vienen porque creemos. Y porque creemos queremos aprender más y más las cosas del Señor. Y la palabra de Dios es necesaria en nuestras vidas, hermanos. Tenemos que buscar las cosas de Dios. Y si buscamos las cosas de Dios, hay una promesa. Y nos dice ahí en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de que me envió. Y quiero que oigan aquí la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí vemos la garantía en la resurrección de Cristo, que nosotros también algún día vamos a estar allá con Cristo. Y esta es la voluntad de que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, venga a vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Y si nosotros creemos, Él nos va a guardar y nos va a levantar en el día postrero. En Juan 10:29 nos dice, mi Padre que una vez más, Juan 10:29, mi Padre que me las dio, está hablando de sus ovejas, nosotros sus hijos, nosotros sus santos, es mayor que todo y nadie nos puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hermanos, nosotros tenemos la victoria cuando nosotros buscamos a Cristo. Pero cuando nosotros somos jalados por el mundo, nosotros no podemos placer a Dios. Tenemos que determinar, hermanos, en estos días que es muy crítico que nosotros busquemos al Señor. Porque ahí está nuestra paz, ahí está lo que nos va a llenar. Eso es lo que nos va a dar la paz, de vencer las cosas de este mundo. Hermanos, nos vemos una vez más y seguimos con nuestro estudio esta tarde. Los invito, hermanos, a las 5:30. Vengan, hermanos, porque nosotros tenemos que unirnos en Cristo Jesús para tener la victoria. Vamos a orar. Señor, te doy gracias una vez más por el gran placer que nos has dado, Señor, de venir esta mañana a alabarte, porque este es tu día, Señor. Que podamos nosotros en espíritu y en verdad darte a ti toda la honra y gloria que mereces, porque digno eres. Te amamos, te glorificamos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos vemos hoy en la tarde. Amén.